estas palabras de la disciplina o la disciplina bíblica, más aún, la disciplina correctiva. Hoy los que estuvieron en la escuela dominical escucharon que hay una disciplina formativa, vamos a mencionarlo brevemente, pero hay una disciplina correctiva. Y cuando uno escucha acerca de la disciplina en la iglesia, es como que se siente un cierto aire como de tensión, ¿verdad? Ahí cerca nuestro. La causa de eso, principalmente, es, sin lugar a duda, nuestra naturaleza pecaminosa. Esa que hay en ti, en mí, en nuestros niños pequeños, que siendo unos humanos pecadores, por naturaleza nos rebelamos a la autoridad, al diseño del Señor, y hace que rechacemos de forma instintiva toda forma de autoridad y toda forma de disciplina. Otra causa importante de por qué cuando oímos de disciplina como que apretamos un poquito los dientes es que en muchos hogares, en muchas escuelas, trabajos, incluso en muchas iglesias, la corrección, la disciplina, no se ejercen en una forma bíblica. Por tanto, no es una disciplina, la que conocemos muchas veces, no es una disciplina constructiva, restaurativa, amorosa. Y detrás de esta incomodidad, hermanos, también hay muchos mitos, muchas ideas equivocadas con respecto al tema de la disciplina en la iglesia. Déjenme mencionar algunos de estos mitos o estas ideas que a veces están ahí en nuestros corazones. Por ejemplo, si alguien me hace ver mi pecado es porque no me ama o porque está enojado conmigo. Otra, no necesito ser corregido ni que fuera el peor de los cristianos. O si un cristiano corrige a otro, seguramente lo hará con un tono áspero y legalista. O nadie tiene el derecho a decirme cómo debo hacer las cosas. Es mi vida. Quizás algunos piensan, si alguien sabe mis luchas y pecados, seguramente me voy a meter en problemas. Ya te enteraste de eso, pero no se lo digas al pastor. Si hubiera amor en la iglesia, no se tocarían temas que pudieran causar dolor. Una idea muy común también, un mito, es que solo el pastor puede corregir a alguien en la iglesia. Otras veces se piensa que si se hace bíblicamente, entonces cualquier persona me puede decir cualquier cosa y quién sabe cómo resulte. Y una muy común, si la disciplina se practica, posiblemente todos van a saber los pecados de todos. Y la lista podría seguir por mucho rato. A veces, hermanos, no decimos estas frases explícita y verbalmente, pero las pensamos. Y en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de que creemos estas ideas equivocadas. Pero la forma en cómo reaccionamos cuando algo nos invita a corregir nuestro caminar, cuando recibimos un consejo, una palabra de exhortación y reaccionamos en nuestra carne, muchas veces estamos revelando que estas ideas, estos mitos que no decimos, pero sí están arraigados en nuestro corazón. Y es mi oración que con la ayuda del Señor hoy seamos convencidos de una verdad que necesitamos abrazar. Es fácil de entender, pero difícil de llevar a la práctica. Y la verdad es la siguiente: Cristo santifica a su iglesia usando a los miembros de la iglesia. Cristo santifica a su iglesia usando a los miembros de la iglesia. Y lo vamos a ver en 4 encabezados muy sencillos, 4 secciones del sermón, que nos van a mostrar lo que debemos saber acerca de la disciplina en la iglesia. Lo que debemos saber acerca de la disciplina en la iglesia. Y seguramente va a aparecer por ahí en pantallas. Vamos a ver, en primer lugar, lo que debemos saber sobre Dios. En segundo lugar, lo que debemos saber de la disciplina sobre el pecado, sobre la iglesia. Y número 4, sobre la forma en que se practica la disciplina. Nuevamente, lo que debemos saber de la disciplina sobre Dios, sobre el pecado, sobre la iglesia y finalmente sobre cómo practicar esto, ¿verdad? Y aunque nos va a tomar, los primeros 3 puntos nos van a tomar un buen tiempo para finalmente llegar al corazón en el 4º punto, esto es lo que vamos a ver al inicio, es indispensable para poder comprender el final del mensaje. Antes de entrar al punto número 1, yo quisiera, aunque sé que algo de esto vimos en la escuela dominical, para que todos estemos sobre el mismo piso, quiero dar una breve definición de qué es iglesia local.
porque no podemos ejercer disciplina sobre alguien que no es miembro de la familia. ¿Cuántos aquí son papás? Levanten su mano, por favor. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han ido a darle vara al hijo del vecino? No, ¿verdad? ¿O te gustaría que el vecino viniera a corregir a tus hijos? Por supuesto que no. Disciplinamos a los que son miembros de la casa, ¿verdad? Y lo mismo sucede. Entonces debemos saber qué es la iglesia local. La iglesia local, van a ver una pequeña definición ahí en la pantalla, es una comunidad de creyentes bautizados que están unidos por una misma fe y doctrina y que han asumido un pacto de mutuo cuidado para guardar y proclamar fielmente todo lo que Cristo ha mandado, asumiendo privilegios y responsabilidades que su palabra nos confiere. Asumiendo los privilegios y también las responsabilidades que la palabra de Dios nos confiere. Esta comunidad de creyentes somos esa familia que podemos ejercer disciplina mutuamente una vez que hemos sido recibidos formal y públicamente en esta familia, en esta comunidad. Así que ya sabemos qué es la iglesia local. Ahora, ¿qué podemos entender por disciplina bíblica? Muy sencillo. Y esta también la van a ver ahí en pantalla. Es todo lo que hace la iglesia para ayudar a sus miembros a buscar la santidad y luchar contra el pecado. Todo lo que hace la iglesia local para ayudar a sus miembros a buscar la santidad y luchar por el pecado. Y en ese sentido, podríamos hacer una lista larga como la predicación, la enseñanza, la oración, el culto público, el discipulado, el rendir cuentas, el orar unos por otros, las visitas y cuidados, la consejería bíblica, son parte de lo que hacemos y que nos ayuda a luchar contra el pecado, pero estos son en una forma preventiva, ¿verdad? No podríamos decir que alguien escuchando la palabra está siendo disciplinado correctivamente, no. Estamos previniendo para que el pecado no se arraigue en nuestras vidas. Pero hay otra forma de disciplina, que es la disciplina correctiva. Esta podríamos decir que es la forma bíblica en que los miembros de la iglesia confrontamos el pecado de los miembros de la iglesia. De la forma en que los miembros confrontamos el pecado de los miembros según la enseñanza de Jesús, con el propósito de que cada uno de nosotros como creyentes y cada creyente que ha pecado sea restaurado, se arrepienta y sea restaurado. Como el pastor Álvaro dijo en la escuela dominical, esta disciplina correctiva es restaurativa, es protectora, nunca es vengativa, nunca es punitiva. Lo cual vamos a comprobar en el pasaje de esta mañana. Mateo capítulo 18. Hemos leído los primeros 14 versos y meditado en ellos desde el inicio del culto. Y yo quiero que mantengas estas enseñanzas de Jesús, enseñando cómo debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y que cualquiera que cause el tropiezo de uno de estos pequeñitos, de estos recién llegados a la familia, mejor le sería atarse una piedra al cuello y ser muerto en el agua. Y que si uno de nosotros peca, mejor le sería cortar el miembro que le lleva a pecar para entrar en el reino de los cielos, incluso sin una parte física de nuestro cuerpo, pero entrar al reino de los cielos. Y con eso en mente, yo quiero que, aunque vamos a hacer referencia a estos versos, leamos lo que será el corazón del sermón, versos 15 al 20. Esta es la palabra del Señor. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Verso 18, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, lo que debemos saber acerca de la disciplina en la iglesia, en primer lugar, sobre nuestro Dios, sobre Dios. El pasaje, desde el verso 1 hasta lo que acabamos de leer en el verso 20, nos deja muy en claro que Dios en su amor perfecto desea la salvación de los pecadores y la salvación de su iglesia. Dios en su amor perfecto desea la salvación del pecador y la santificación de cada uno de los que ya somos parte de la iglesia. La Biblia nos muestra de pasta a pasta, Génesis, Apocalipsis, a Dios revelándose como un Dios santo. De hecho, en muchos pasajes donde se nos habla de la santidad, no lo dice una vez, sino que nos dice, Dios es santo, santo, santo. Y seguramente recordarás al pueblo de Dios al pie del Sinaí recibiendo las palabras de Dios. Ustedes me serán un pueblo muy especial, un pueblo santo, porque yo soy santo. El hombre y la mujer fueron creados en Edén originalmente a imagen, a semejanza de Dios, ambos creados sin pecado. Pero sabemos lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Cómo el pecado llegó, ellos pecaron y todo el diseño original sufrió una distorsión. Y es por eso que nosotros vemos después de Génesis 3 y por todo el resto de la Escritura, lo que llamamos el plan de redención, diseñado desde antes de la fundación del mundo y que nos muestra una segunda verdad acerca de nuestro Señor. Y es que Dios participa activamente tanto en la salvación como en la santificación de su pueblo. Dios no nos deja a nuestro abandono a ver en qué momento a nosotros nos nace ser salvos. Porque ¿saben? Ni usted ni yo estaríamos hoy aquí si fuera así. Dios no deja a la iglesia a la deriva a ver en qué momento ellos recapacitan. A ver en qué momento nos ponemos juiciosos y ahí entonces comenzamos a buscar la santidad. No, el Señor participa activamente. Miramos en el pasaje yendo al pastor por la oveja descarriada. No se queda en el redil esperando a ver cuándo la oveja vuelve, porque sabe, nunca volvería. Nunca volvería. Dios participa activamente en ambas cosas. Tenemos un Dios personal, profundamente personal. Y lo mejor de todo, la Escritura nos muestra a Dios no solo de manera personal, sino profundamente misericordioso hacia todo pecador que se arrepiente. Pero, y siempre que hay un pero en la Biblia, es importante. Pero aunque vemos a este Dios personal y profundamente misericordioso, hay una tercera verdad que debemos saber acerca de Dios y que también está en estas distintas porciones, desde el verso 1 hasta el verso 20, y es: Dios trata con severidad a los que rechazan su salvación y su santificación. Mejor les sería a los que traen un tropiezo atarse una piedra de molino y morir. ¿Por qué? Porque Dios trata con severidad a los que producen el tropiezo. Mejor sería entrar en el reino de los cielos faltando una parte de nuestro cuerpo que no entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, pero trata con severidad el pecado de su pueblo. Y si tu hermano peca, ve con él y háblale y ojalá pudiera escuchar para que sea ganado, pero si no, bueno, déjalo, él sabe lo que hace. No dice eso, ¿verdad? No, si no, ve con 2 o 3 y hablen. Y si los escuchan, ganado al hermano. Y si no escucha, vayan y con la iglesia y traten de hablar a su corazón para que vuelva al arrepentimiento. Y si no, trátenlo como alguien que no ha sido salvo. Y no, eso no implica un rechazo, sino el procuren su salvación, pero no den por hecho que es un creyente. ¿Por qué? Porque Dios procura el arrepentimiento, pero trata con severidad tanto el pecado de los que rechazan la salvación o los que rechazan la santificación. Así que, hermanos, cuando pensemos en la disciplina dentro de la iglesia local, lo verdaderamente importante
No es lo que yo pienso, no es lo que tú piensas, sino lo que Dios piensa, lo que Dios dice que debemos procurar y hacer. Y cuando hemos visto cómo lo que debemos saber acerca de Dios, debemos avanzar hacia qué es lo que debemos saber, en segundo lugar, sobre el pecado. Y específicamente sobre nuestro pecado, ¿verdad? Porque no es el pecado teórico, teológico. No es el pecado de mi vecino, sino el pecado que yo podría cometer. En primer lugar, debemos saber, el pecado no se queda sin consecuencias. El pecado no se queda sin consecuencias. Los versos 7 y 8 que leímos nos muestran cómo el pecado afecta al pecador y además afecta a los que lo rodean. Ay de aquel por quien vengan tropiezos. Vivimos en una época que es posiblemente la época donde reina más que nunca un individualismo rampante. Donde el mensaje que escuchamos en los medios de comunicación, en el entretenimiento, en las ideologías de este mundo es: tú eres el dueño de tu vida, tú eres el constructor de tu futuro, lo que tú hagas mientras no dañes a nadie, y ahí le dan una pincelada bonita, ¿verdad? Mientras no dañes a nadie, haz lo que quieras. Pero hay un problema. Nadie que peca queda sin daño, y nadie que peca, su daño se reduce a sí mismo. Nuestro pecado es como una bomba que siempre va a salpicar, va a dañar a otros. Aunque el mundo nos diga que no importa, que no afecta a nadie, que nadie tiene la verdad absoluta como para señalar o juzgar, el pasaje nos muestra todo lo contrario. Nos muestra que la palabra de Dios establece la verdad absoluta para todos los hombres. El pasaje nos muestra que desviarnos de su palabra es pecado y nos condena eternamente. Y que dado que Cristo es a quien Dios envió para que mediante su muerte se abriera la puerta de reconciliación para los pecadores, deberíamos atender lo que Dios dice sobre el pecado. Deberíamos afirmar lo mismo que Dios afirma sobre el pecado. Y hermanos, escuchen, tu pecado, mi pecado tiene consecuencias. Y como alguien ha dicho, siempre son más severas de lo que inicialmente pensamos. Abandonar nuestro pecado siempre nos va a costar más tiempo del que calculábamos. La factura va a ser más cara de lo que presupuestábamos. Afectará más que nosotros. No se queda sin consecuencias. Los versos 8 y 9 nos muestran una segunda verdad, aunque la he mencionado ya, y es que el pecado produce condenación eterna. En otras palabras, no solo son consecuencias temporales, en el aquí y en el ahora, en el corto y mediano plazo. No, el pecado nos separa eternamente de Dios. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor que entres a la vida eterna, manco o cojo, que teniendo las dos manos y los dos pies, ser echado en el fuego eterno. Hermanos, por supuesto que el pasaje no está invitando a la automutilación sistemática y progresiva, porque no quedaría parte de nosotros para este momento. Si nos hubiéramos convertido la semana pasada, hoy llegaríamos a un pedacito, ¿verdad? Pecamos con nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca y más aún nuestras intenciones, motivaciones, pensamientos. Hermanos, cada día que pasa yo descubro más pecado en mí que el día que me convertí. Y sé que Dios ha hecho una obra, pero hasta mis mejores intenciones, hasta mis mejores obras llevan ahí escondido, diluido, muy en un rincón, algo de orgullo, quizás algo de soberbia, quizás algo de enojo. Y esto, hermanos, es verdad para cada uno de nosotros. Hay una tercera verdad respecto al pecado que hallamos en los versos 6 y 7. Nuestro pecado influye y afecta a todo a nuestro alrededor. Esto es verdad respecto a los no creyentes, pero también respecto a los creyentes. Nuestro pecado tiene consecuencias, produce consecuencias eternas, produce consecuencias en otros. Inocentes sufren, tienen pérdidas.
Vemos noticias, una familia, una mamá caminando con su niño para ir a la escuela, atropellada por una persona ebria. Pero eso no queda excluido fuera de las paredes de la iglesia. El pecado de los cristianos muchas veces tiene peores consecuencias que los de los no creyentes. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a un no creyente decir, híjole, yo conocía a un cristiano, pero si tú lo vieras, si tú supieras? También hemos escuchado historias de predicadores, pastores que han caído, creyentes cuyas faltas se vuelven de conocimiento público en su familia, en su comunidad, en su escuela o trabajo, y eso se vuelve no una causa de salvación, sino una causa de tropiezo para los no creyentes. Ahora, hermanos, aunque yo sé que todavía la tensión está en el aire, yo quiero recordarles que lo que estamos hablando es la culminación de este pasaje de Dios cuidando a sus pequeñitos. De Dios queriendo que tú entres al reino de los cielos y que ninguno de las ovejas de Dios se pierda. Porque Él estaría dispuesto a ir por una descarriada. Es el mismo pasaje. Y yo quiero que pensemos ahora en cómo debemos saber y pensar acerca de la iglesia. Todas estas cosas que para Dios tienen importancia sobre Él, sobre el pecado y ahora sobre la iglesia, y a las cuales también tú y yo debemos prestar atención. ¿Qué debemos saber sobre nosotros, la iglesia local? En primer lugar, debemos saber, como vemos en los versos 15 al 20, que el pecado sigue presente entre los miembros de la iglesia. A partir del verso 15, el lenguaje de Jesús ya no es metafórico. Ya no habla de entrar al reino de los cielos como un niño. Él ya no habla de ovejas y de un pastor yendo por una ovejita. No, ahora Él habla literalmente de personas que se ven entre sí como hermanos, pero que aún pecan. Mejor dicho, aún pecamos. Aún pecamos. Aún pecan uno contra el otro, aún se hieren a veces. Jesús está hablando en estos versos de esa comunidad de creyentes que definimos al inicio, que hemos sido perdonados, la sangre de Cristo ha lavado nuestra vida pasada, somos nuevas criaturas, redimidas, reconciliados con Dios, unidos a su cuerpo, fuimos bautizados en la iglesia local, tenemos un compromiso mutuo, sí, pero aún seguimos luchando con nuestra carne, con ese pecado remanente que queda en nosotros. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más. ¿Notas que no solo hay pecado permanente, sino que en ocasiones hay pecado persistente? Pero si no les escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada. Y si rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Hermanos, sabemos que hemos sido salvados por Cristo, amén. Sabemos que Él ha vencido el pecado, la muerte, que por gracia nos ha sido prometida la vida eterna garantizada y tenemos al Espíritu como las arras de nuestra herencia. Pero también sabemos, hermanos, que aunque nuestra salvación fue inmediata, nuestra santificación es progresiva. ¿Están conmigo? Esa victoria sobre el pecado la vemos reflejada progresivamente. Es eso a lo que llamamos santificación. Así que la primera verdad es que debemos reconocer el pecado está todavía en nosotros. Si yo les preguntara esta mañana quiénes todavía lucharon con un pecado en esta semana, posiblemente algunos levantarían la mano, pero la gran mayoría lo haríamos con duda. Lo cierto es que si somos sinceros, todos tendríamos que levantar las dos manos, los pies, porque luchamos, y si somos sinceros, luchamos intensamente con el pecado. Eso no es una cosa de, yo cada tercer día. No, hermano, a cada pensamiento, a cada acción, a cada palabra, no siempre se ve Cristo reflejado. Muchas veces es nuestro carácter influido por el pecado. Hay una segunda verdad que debemos entender, y es que la iglesia verdadera será santificada por Dios.
si tú eres una verdadera oveja del Señor, un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesús, vas a ser santificado. Es verdad, una verdad increíble, maravillosa. El Señor nos salva, el Padre nos recibe tal como llegamos, no nos pone requisitos. La Escritura dice que el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. No hay más requisito que el arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero aunque Él nos recibe como llegamos el día que nos salvó, hay una segunda verdad que completa el panorama. Él no nos dejará iguales. Él no te va a dejar como llegaste, te va a santificar. Va a tratar con tu pecado, con mi pecado. Desde los versos previos y ahora en esta sección culminante del texto, lo que hallamos es a Dios buscando por una manera, por otra, con uno, con dos o tres, con toda la iglesia, obrando para que uno de los miembros sea santificado. Y hermanos, aunque eso no sucede cada semana, escuchen, aunque no vamos a llegar hasta el final de la disciplina cada semana, hermanos, todos nosotros deberíamos estar en uno de estos escalones, o si recibiendo el consejo de Dios, o dando el consejo de Dios a otros hermanos. Pero nadie de nosotros debería estar muy lejos de la disciplina correctiva en la iglesia. Miren con cuánto amor lo vemos reflejado en otro pasaje, Efesios 5, versos 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla. ¿Notas la relación entre el amor y la santificación? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hermanos, para llegar a esa meta necesitamos la ayuda de otros hermanos. Durante toda tu vida, durante toda mi vida, Dios trabajará en hacerte más santo, más como Cristo. Dura toda la vida, no dura 5 años, no dura 10 años, hasta el día en que tú partas, hasta entonces Dios te estará santificando. Escuchen, hermanos, ustedes y yo no venimos a la iglesia para lograr la mejor versión de nosotros. No, Señor, eso es humanismo. Nosotros venimos a la iglesia para que Cristo sea formado en nosotros. La verdadera vida cristiana consiste en ser más como Cristo, en nuestro corazón, en tus pensamientos, en tus palabras, tus obras, acciones, reacciones. Este es el propósito de la santificación, ser como Cristo, ser como Cristo. Por tanto, la disciplina de la iglesia va a buscar el arrepentimiento, la restauración, el orden de nuestras vidas, familias, para que tú puedas decir, yo pueda decir, ya no vivo yo. Cada día vive más Cristo en mí. Hermanos, ninguno de ustedes, ni yo tampoco, deberíamos excusarnos de ningún pecado cuando alguien viene a darnos una exhortación, un consejo, una palabra donde nos están animando a reconsiderar nuestros pasos. Nadie debería responder, hermano, es que así soy yo. Sí, hermano, ese es el problema. Ese precisamente es el problema. Es que la iglesia no es de así soy yo, es de cómo es Cristo y cómo estamos siendo formados a su imagen. Porque Dios no te llamó ni a ti ni a mí a seguir siendo como somos, sino a ser transformados a la imagen de Cristo. Ahora, hasta aquí suena bonito. Entendemos que es necesaria la santificación. Entendemos que es por amor que el Señor lo está haciendo. Pero lo bonito para muchos termina cuando descubren que son los miembros de la iglesia los medios que Dios va a usar para santificar a la iglesia. Lo primero está muy bien, sí. El pecado sigue presente, ¿verdad, hermano? Lo tengo que reconocer. Número 2, que la iglesia va a ser santificada por, ay, qué bonito, que Dios no me deje igual. Pero el problema viene cuando descubrimos, Dios va a usar a mi hermano, Dios va a usar a mi hermana, Dios va a usar a los ancianos de la iglesia para mostrarme los puntos ciegos donde no alcanzo a ver mi pecado. Cristo santifica a su iglesia usando a los miembros de la iglesia.
suena tan romántico, que Jesús está preparando una novia pura, sin mancha, sin arruga, y nos hablan de la novia de Cristo y nos imaginamos una boda, una novia ataviada, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué novia somos? ¿Qué novia es que somos? Si somos sinceros, hermanos, esta no es una novia que nos hemos preparado diligentemente. Esta novia tiene callos en los pies. Va a lugares donde no debe. Ciertas cosas en la vida de esta novia de Cristo no huelen muy bien. A veces esta novia no está muy limpia. Sus vestidos tienen manchas, tienen arrugas. Y esa novia prefiere taparlas y esconderlas para que otros no las vean, sin importarle que el novio lo sabrá todo. Somos una novia además un poco sorda, que no siempre escucha lo que Cristo dice. Somos una novia un poco ciega, que no ve el peligro de lo que Cristo nos advierte a través de otros. Y tristemente a veces acabamos enlodados, manchados por el pecado. Seguramente todos ustedes han estado en alguna boda y varios de ustedes incluso habrán sido parte de la gente que ayudó al novio o a la novia a arreglarse, a prepararse previo a la ceremonia. Nosotros vemos como una novia no se puede ataviar sola. La novia, por lo precioso, por lo demandante de su arreglo para salir como una novia digna de esa fiesta, generalmente necesita la ayuda de otros, quien la maquilla, quien la peina, quien le ayuda a ponerse el vestido, etcétera, etcétera. Y en una forma similar es que ustedes y yo, la esposa con la que Cristo se unirá por la eternidad, requerimos la ayuda de nuestros hermanos en la fe para presentarnos como la novia que Cristo desea preparar. La santificación a través de la disciplina logra estas cosas. Nos va a ataviar con unas vestiduras que honren a Dios. Estamos hablando de la iglesia y de la disciplina. Esta disciplina honra a Dios, restaura a esa novia, restaura al pecador, la hace pura, protege a la iglesia misma. Pero finalmente, cuando esa novia, incluso si necesitó ser corregida, finalmente es esa novia la que va a poder testificar auténticamente al mundo del amor y del juicio de Dios. Hermanos, no podemos negar que cada uno de ustedes y yo mismo batallamos con el pecado. No podemos pretender, no pretendas que nosotros podemos santificarnos por nosotros mismos sin la ayuda de otros miembros. No, eso no se puede. No te dejes engañar por esa mentira. Si hubiera alguna posibilidad, Jesús no hubiera dado estas enseñanzas. Pero Él dejó instrucciones bien específicas de cómo debería llevarse a cabo la corrección, la disciplina correctiva que nos hace más como Cristo. Y así llegamos al cuarto punto del sermón. Lo que debemos saber sobre la práctica de la disciplina correctiva en la iglesia local. ¿Cómo es que se practica la disciplina? Lo hallamos en los versos 15 al 18 que ya hemos citado. Si tu hermano peca, ve y repréndelo primero a solas. Si no, escucha con 2 o 3 hermanos, si no con la iglesia, si no, sea para ustedes como alguien que no pertenece al pueblo de Dios y necesita ser salvado. Así que lo que hallamos es ahora no solamente el principio que regula la disciplina, sino pasos, una metodología muy sencilla que es fácil de seguir, es fácil de entender. 4 instancias que buscan guiarnos al arrepentimiento cuando hemos pecado, cuando un miembro de la familia de la iglesia local ha pecado. ¿Cuál es la primera instancia? 1 a 1, verso 15. Es lo que hacemos ustedes en su familia, espero que lo hagan. Cuando un miembro peca, cuando un miembro hiere a otro en casa, en tu familia de sangre, los padres de pronto toman un tiempo a solas, cierran la puerta del cuarto y entonces la esposa habla con el esposo y le dice, ¿sabes? Creo que la forma en cómo le hablaste a los niños solo reflejó tu enojo y no tu deseo de corregirlos. A solas. Muy bien.
Quizás es el esposo hacia la esposa, ¿verdad? En alguna forma donde él cree que se equivocó y trata de hablar con amor, pero con verdad. Lo hacemos con los hijos. Y si es una familia sana, incluso un hijo podría acercarse respetuosamente con papá o con mamá y decirle: papá, mamá, te amo mucho, pero creo que esto que pasó no fue sabio. Esto que pasó sucedió de esta manera y creo que puede ser mejor si lo haces así. Considéralo. Y si es un papá creyente, un papá sabio, una mamá sabia, la respuesta será: muchas gracias, hijo, muchas gracias. Voy a considerarlo y te agradezco la confianza de venir a decirlo. Mis hermanos, qué bueno que pudiéramos crecer de tal manera que incluso nuestros hijos saben hacer estas cosas en casa. Hermanos, y ese es el mismo contexto en el que deberíamos hacerlo en la iglesia, uno a uno primero. Nunca nos acercamos a un hermano en la iglesia de esta forma para exhortarle basado en nuestras opiniones o en nuestras preferencias, sino basados en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, basados en las Escrituras. Cuando vemos la falta de un miembro en la iglesia, podemos ir uno a uno a recordarle con amor y verdad lo que la Escritura dice. Le animamos a buscar la gracia de Dios para arrepentirse y recomponer el camino obedeciendo la palabra del Señor. La primera instancia al que el Señor nos anima es ir uno a uno, jamás hacerlo para exhibirlo delante de otros. No lo hablamos con otros antes de hablar con ese hermano o hermana. Vamos a solas y con verdad y con amor hablamos. Escuchen, lo que voy a decir enseguida es clave. La mayor parte de la disciplina correctiva debería ocurrir y solucionarse en este paso. Aquí, si tenemos un corazón humilde y amamos al Señor, la mayor parte de nuestro pecado se va a solucionar ahí, uno a uno. Y nadie debería ofenderse. Ahora, yo no estoy diciendo que no vayas a sentir feo, porque a nadie nos gusta en nuestra carne que nos señalen nuestros errores. A nadie nos gusta tener que decir: es verdad, me equivoqué. Cuando eso suceda, hermano, por favor, no respondas con tus intenciones. Mira, es que yo no quería, es que esto, es que el otro. Antes que cualquier cosa, si pecaste, ¿sabes qué tienes que decir? Es verdad, gracias por decírmelo. Después puedes agregar algo que no suene como que estás quitando todo lo primero. Sí, es posible, no tenía intención, no me di cuenta, pero tienes toda la razón. Hermanos, si tenemos ese corazón humilde, la instancia de uno a uno mantendrá en gran medida sana a la iglesia y por supuesto nuestras vidas. Sin embargo, el Señor Jesús sabía que no siempre íbamos a responder de esta manera. Como que conoce mi corazón y conoce tu corazón. Y Él dice: pero si no escucha. Y mis hermanos, lamentablemente, esto sucede entre nosotros. No conozco a la mayoría de ustedes, no sé quiénes son miembros, quiénes no. No sé si ha habido quienes de ustedes pudieran haber estado en disciplina en algún momento, o si alguien lo está ahora, o si alguno de ustedes esta semana se acercó con otro y esa persona no escuchó. No lo sé. Estoy aquí de visita, pero conozco mi iglesia y más aún, conozco mi propio corazón pecador. Y sé que no nos gusta escuchar y a veces no lo hacemos. Y el Señor dice: si el hermano que pecó no escucha, vayan con 2 o 3 testigos. Verso 16. Y esta es una enseñanza que venía desde el Antiguo Testamento. Los asuntos legales no se trataban de forma arbitraria, sino con testigos. Una forma ordenada de hacer las cosas. Evita calumnias, evita malos entendidos, evita abusos. Esto no es un chisme como nuestra cultura individualista nos dice. Si alguien se entera de lo que pasó, vas a estar en problemas. No, si estás solo y nadie te corrige, entonces sí vas a estar en problemas. En el contexto de la iglesia, Jesús nos instruye que cuando un hermano no escuchó la exhortación privada, el consejo privado, y continúa pecando, y con esto yo no estoy diciendo cometió fraude, está cometiendo adulterio, no necesariamente los pecados escandalosos. Posiblemente es alguien que habla ásperamente
y necesita ser advertido de que eso hiere corazones. Posiblemente es un hermano varón que trata con descuido a su esposa y que otro varón puede notar y animarle a ser más considerado para tratarla como vaso frágil. O posiblemente una hermana mirando que otra habla de forma irreverente, de forma irrespetuosa a su marido. O alguien exhortó de forma muy severa e injusta a sus hijos y otro hermano lo ve. Eso es pecado, hermanos. Y podemos crecer mutuamente mirando estas cosas. Las redes sociales, ¿cuánto pecado acumulan? Y no de los no creyentes, sino de los creyentes. Lo que publicamos, lo que compartimos con frecuencia incluye cosas pecaminosas si no somos cuidadosos. Y el Señor Jesús dice, es posible que algunos escuchen a 2 o 3 dándose cuenta que no era una opinión personal, no era una apreciación del hermano, sino que con base en las Escrituras, 2 o 3 hermanos en la fe maduros están notando la misma cosa. Y el Señor Jesús dice, si los escucha, han ganado a ese hermano. La iglesia se santificó, ese hermano fue protegido. Pero nuevamente, Jesús anticipa, algunos tendrán un corazón duro y no escucharán ni a 2 ni a 3. A veces, en nuestra congregación hemos ido con 2 o 3, no una vez, sino varias veces. Después de que habíamos ido uno a uno varias veces con un mismo hermano. Y el Señor Jesús dice, cuando han hecho esto, lleven el caso a la iglesia. Verso 17, en la primera parte del verso. Y espero que notes que el texto no dice, vayan y díganselo al pastor, porque él arregla todas las cosas. No, vayan con los ancianos y que los ancianos lo arreglen. En repetidas ocasiones han venido miembros de la congregación donde yo pastoreo junto con otros hermanos. Dicen, pastor, fíjate que pasó esto. Me di cuenta de que el hermano tal está haciendo tal cosa y yo lo vi. Él se dio cuenta y yo lo vi, pero no supe qué hacer, así que te vengo a decir. Ok, está bien, hermano. Eso significa simplemente que él es pecador exactamente igual que tú, pero la solución solamente hay 2 vías. La primera, creo que es la más sabia, tú debes ir con él, porque fue a ti a quien Dios te puso en ese lugar, fuiste tú quien lo vio, fuiste tú a quien él reconoció que se dio cuenta. Creo que lo que la Biblia nos dice es que tú eres la persona más adecuada para tratar. Número 2, si tú tienes miedo y no quieres hacerlo, ahora me has hecho partícipe a mí, aunque Dios te había puesto a ti. Y ahora yo tengo una responsabilidad compartida. Puedo ir con el hermano. Pero le voy a decir que tú me dijiste. No, pastor, por favor, no. Y entonces, ¿qué quieres que le diga? ¿Que lo adivine o cómo? No, tienes una responsabilidad. Mis hermanos, es posible que ustedes estén en uno o en otro lado de la disciplina en algún momento. Debes saber que no son los pastores nada más. Cualquier miembro de la iglesia que no tiene una viga en su ojo puede acercarse con un hermano para señalar la paja que está en él. Para algunas personas, principalmente que tienen poco tiempo en el evangelio, esto podría parecer una forma de exhibir a alguien. Pero nota que esta no es la primera instancia. Esto llega hasta que el hermano no responde. Y aún así, dice la Escritura, el Señor Jesús, habrá veces donde no respondan. No sucede cada semana o cada mes. Pero es en esas ocasiones cuando la iglesia local como cuerpo ha recibido la autoridad, el respaldo de Dios para juzgar el pecado y decir, no podemos seguir reconociendo a esta persona como miembro de la iglesia. Porque insiste en pecar, porque no escucha la voz de los hermanos. No podemos dar fe de que ha nacido de nuevo. Y nuevamente, esto no es una medida vengativa o de odio, sino una confrontación que busca sacudir al pecador. Porque si es un miembro del cuerpo, posiblemente esa sacudida lo santifique y lo restaure. Pero si no lo es, entonces posiblemente lo salve. Y esa autoridad está en la iglesia. Porque cualquier cosa que ustedes hagan en la tierra o aten en la tierra será atado en el cielo.
Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿y cuál es el contexto? No simplemente reunirnos, es la disciplina, es hacer estas cosas. Y se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa de este tipo en la tierra, les será hecho por mi Padre. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, y el contexto es para ejercer disciplina sobre un pecado no arrepentido, yo estoy ahí en medio de ellos. Hermanos, a lo largo de estos años que yo llevo pastoreando y sirviendo de tiempo completo, he visto, como les dije, la mayor parte de la disciplina correctiva se soluciona en la primera o en la segunda instancia, pero en ocasiones se tiene que llegar hasta esta tercera o a la cuarta de decir, este hermano no puede seguir siendo parte de la membresía de la iglesia. En ocasiones he tenido que dar a conocer un caso como este junto con el cuerpo pastoral, debido a la falta de arrepentimiento, a los oídos sordos, debido a que un pecado quizás se ha convertido o amenaza con convertirse en algo público, hemos tenido que traer esto a la congregación. Así que con respecto a cómo se practica la iglesia, debemos saber cuáles son los pasos, uno a uno, con dos o tres, llevarlo a la iglesia o finalmente considerar a alguien no creyente. Pero también quiero terminar mostrando el corazón o la actitud con la que debemos aplicar. Ya sabemos los pasos, pero ¿con qué corazón debemos aplicarlos? Desde el contexto vimos esto, que la salvación, la santificación, es el cuidado amoroso de Dios, procurando que sus pequeñitos no se pierdan, que sus ovejas no vivan descarriadas. Así que cuando participamos en ir a exhortar a un hermano o ser exhortados, en ir con dos o tres o recibir la exhortación de dos o tres, o quizás que un pecado nuestro tenga que ser hablado con los miembros de la iglesia en una reunión apropiada. Hermanos, todos esos pasos deben ejercerse en primer lugar con verdad. Debemos corregir el pecado con verdad. No lo suavizamos. Cuando un pecado es pecado, se le llama pecado. Se dice el nombre del pecado. No lo matizamos, no usamos eufemismos, hablamos con verdad, pero también hablamos con amor. Y esa es la segunda cosa, cómo debemos aplicarlo. Debemos hacerlo con misericordia amorosa. Proverbios dice que con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. La Reina Valera dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así que cuando un hermano ha pecado, mostramos amor y misericordia al hablarle de su falta, al escuchar lo que él tiene que decir con paciencia, al hacerle saber que la gracia de Dios está disponible para él, porque ha estado disponible cuando nosotros mismos hemos pecado. Mostramos el verdadero amor del Señor cuando no solamente exhortas, sino le ofreces tu ayuda y le dices, hermano, hermana, yo voy a caminar junto a ti para vencer en esta área. Yo voy a orar por ti, voy a ayudarte en lo que necesites. Si no está en tus manos el brindar esa ayuda, vas a guiarle para acercarse con un hermano más maduro. Si es una falta que requiere o tiene otras implicaciones, vas a ayudarle a ir con los ancianos de la iglesia para que reciba ayuda apropiada. Debemos tratarlo con verdad, con amor y finalmente con humildad. Ninguno de nosotros debe actuar como alguna especie de policía espiritual. No, hermanos, la patrulla espiritual no existe dentro de la iglesia. Hermanos que anden rondando ahí para ver quién se equivoca, aunque sea de la forma más mínima. En redes sociales para andar peleando con todo el mundo y exhortando a todo el mundo. No. La Escritura nos dice en Gálatas, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el corazón. Hace algunos años, un joven muy amado de nuestra congregación pecó sexualmente. Él había crecido en la iglesia, era parte de un ministerio, era miembro de la iglesia, sus padres estaban profundamente comprometidos, buenos padres, habían estorbado el pecado de él en otras ocasiones y ahí iba, ¿verdad? Con varios tropiezos y levantándose, varios noviazgos fuera de tiempo, fuera de orden y nuevamente los papás insistiendo,
Pero durante algún tiempo, de una forma secreta, él halló la manera de ocultar una relación con una chica no cristiana y finalmente el pecado de fornicación salía a luz y no fue por sus propios labios, no fue una confesión de este joven arrepentido. El pecado finalmente salió a la luz, no lo pudo esconder. Y tuvimos que confrontarle, las evidencias eran tan contundentes que no pudo negarlo. Dado que él no lo confesó, dado que era una situación que se estaba haciendo pública rápidamente, tuvimos que tener una reunión con los miembros de la iglesia y hablarlo con ellos. Él estaba presente, sus papás estaban presentes. Ha sido un día muy difícil, uno de los días más difíciles que yo he tenido como pastor, ver los rostros de sus padres llorando, verle a él, gracias a Dios, avergonzado. Pero yo miraba la cara de los miembros de la iglesia y algo increíble pasó que yo no anticipaba, y es que el mismo dolor que estaban en esos papás, de pronto fue el dolor de la iglesia. La misma vergüenza de ese muchacho de pronto se convirtió en la vergüenza de la iglesia. Y cuando dimos la noticia y mencionamos que estábamos haciendo eso para que él considerara las consecuencias de sus acciones y volviera al arrepentimiento, y que si la iglesia escuchaba lo que estaba sucediendo, pudiera estar orando por él, orando por esa situación y tuviera una respuesta ante el mundo por lo que estaba pasando. Hermanos, ese día fue de lágrimas, muchas lágrimas para todos. El proceso fue largo, pero fue de arrepentimiento. El fruto, tal como la Biblia nos dijo aquí, se logró. Y el hermano escuchó a toda la iglesia y volvió al redil. Porque al practicar la disciplina con amor, verdad y humildad, hermanos, mostramos el amor de Dios a Dios mismo. Mostramos nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios, lo honramos, pero mostramos el amor al pecador, mostramos el amor a la iglesia al protegerla y mirarle lo que sucede cuando nos descuidamos. Y finalmente le mostramos el amor al mundo. Que escuchen, solamente va a escuchar el evangelio de una novia que está siendo limpiada, que está siendo santificada. Que el Señor nos ayude a practicar esto en nuestras vidas. Y quiero que oremos con dos resoluciones. En algún momento tendrás que ser parte de esta disciplina para otro hermano. O en algún momento vas a recibir la disciplina de tus hermanos. Así que yo quiero que oremos diciendo, Señor, si he de ser exhortado, si he de ser invitado a corregir mi caminar y arrepentirme, hoy decido con tu ayuda recibirlo cuando llegue el momento. Pero si tengo que animar, corregir, acompañar a mis hermanos, lo voy a hacer con amor, verdad y humildad. Oremos. Dios, gracias por tu palabra que nos ha instruido, Señor. Que sea tu palabra, lo que tú dices acerca del pecado, de ti, de la iglesia y de la disciplina, lo que cuente para nosotros. Y que sea el camino por el cual cada persona aquí presente y los miembros de la iglesia determinamos caminar. Oramos para que el día en que recibamos corrección de nuestros hermanos, tengamos un corazón humilde y sensato, que dócilmente es guiado al arrepentimiento. Pero también, Señor, que cuando tengamos que acercarnos a un hermano, lo hagamos con amor, humildad y verdad, tal como Cristo nos enseñó. En su nombre oramos. Amén.